Hola, ¿qué tal? Soy Diana Laura Hernández Lira, estudiante de Medicina de la Universidad de Guanajuato, y hoy les voy a comentar un poco acerca de lo que es el pie diabético. Bueno, se le denomina así al conjunto de síndromes en los que la existencia de neuropatía, isquemia e infección provocan alteraciones tisulares o úlceras secundarias a microtraumatismos, ocasionando una importante morbilidad que puede devenir en amputaciones. El pie diabético es considerado una de las complicaciones crónicas más devastadoras de la diabetes. Estas suelen presentarse en un plazo de aproximadamente 5 a 10 años desde el inicio de la enfermedad. Esta condición clínica tiene diversos factores predisponentes. Los más representativos son la atrofia progresiva en la musculatura más la sequedad en la piel, asociadas con isquemia en diferente grado. Enfermedad vascular periférica establecida. Neuropatía periférica, deformidades en el pie, presión plantar elevada, callosidades, historia de úlceras y o amputación previa, movilidad articular disminuida, mal control metabólico, calzado inadecuado, mala higiene en los pies, nivel socioeconómico bajo principalmente. Las personas que presentan uno o más factores de riesgo deben ser controladas cada 6 meses. Los factores desencadenantes varían. Por ejemplo, los más representativos son traumatismo mecánico. Estos ocasionan la aparición de úlcera o necrosis del tejido. La aparición de estas mismas dependerá del nivel de respuesta sensitiva o umbral del dolor, tipo del foco aplicado, magnitud y duración del mismo, así como la capacidad de los tejidos. Estos factores pueden ser de dos tipos, extrínsecos o traumáticos, y los factores intrínsecos. Respecto a los extrínsecos, encontramos que son mecánicos, térmicos y químicos, pero el traumatismo mecánico a causa del calzado inadecuado es el factor precipitante más importante, llegando a ocasionar hasta el 50% de las úlceras. Respecto a los factores intrínsecos, puede ser cualquier deformidad del pie, ya que estos condicionan un aumento de la presión plantar máxima en la zona, ocasionando así la formación de callosidades que pueden devenir como lesiones preulcerosas. Los factores agravantes generalmente son las infecciones de estas úlceras por microorganismos, los cuales pueden llegar a invadir los tejidos profundos, ocasionando cuadros como celulitis y artritis séptica, dependiendo de la profundidad de estas úlceras. Esta condición clínica tiene una prevalencia que oscila según la edad, género y lugar de origen, que va desde el 2.4 hasta el 5.6% de la población general de entre 45 y 65 años de edad. Se encuentra en un 8 a 13% de pacientes con diabetes. Y el riesgo de amputación en estos pacientes aumenta es 15 veces mayor a los pacientes no diabéticos. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, al menos un 5% de ellos requieren amputación, mientras que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, un 7%, en los 30 primeros años del diagnóstico de esta enfermedad. La fisiopatología de este cuadro, que es el pie diabético, involucra varios aspectos importantes, como la fisiopatología de la neuropatía. Esto se debe a una afección de fibras motoras, sensitivas y autonómicas, causando un estrés anormal en el pie, resultando en trauma. La neuropatía provoca vasodilatación y disminución de la sudoración, resultando en pies tibios y muy secos, que son propensos a heridas, así como a alteraciones funcionales en el flujo microvascular. En la isquemia, este es resultado de la arteriosclerosis avanzada en las arterias femorales, popliteas, tibiales, peroneas y pedias. Respecto al daño microvascular, la hiperglicemia crónica aumenta la producción de superóxidos en la mitocondria, lo cual contribuyen a una disfunción vascular, impidiendo una correcta reparación y promoción de la angiogénesis.
Además, favorece la acumulación de productos de glicación avanzada implicados en la patogénesis de las complicaciones diabéticas, incluyendo alteración de la cicatrización de las heridas. La vía causal más común para la ulceración es la suma de neuropatía, deformidad en pies y trauma. El cuadro clínico se caracteriza principalmente por la presencia de úlceras, pero también en estadios más avanzados se encuentra el pie artropático o artropatía de Charcot. Este es a consecuencia directa de microtraumatismos sobre la estructura ósea del pie, ocasionando atrofia en la zona. En la fase precoz hay eritema, aumento de la temperatura cutánea y edema. Radiológicamente se observan deformidades en la estructura ósea como luxación tarsometatarsiana y subluxación plantar del tarso. Además también encontramos una necrosis digital, celulitis y linfagitis. Esta celulitis es consecuencia de la sobreinfección de una úlcera a nivel local que se propaga por vía linfática, o que se propague por vía linfática. La linfagitis se caracteriza por el desarrollo de líneas eritematosas que ascienden por el dorso del pie y la pierna. La linfagitis y la celulitis se suelen producir por infecciones producidas por gram positivos, llegando a causar fiebre y leucocitosis, y en casos muy extensos puede llegar a ser causa de shock séptico. También se puede encontrar la infección necrotizante de tejidos blandos. Esto se produce cuando la infección sobrepasa el nivel subcutáneo e involucra espacios subfaciales, tendones y sus vainas tendinosas, tejido muscular, etc., y suelen ser polimicrobianas. La complicación de las úlceras de pie diabético, que por lo general terminan en amputación, es la osteomielitis. Esta precede a la infección de tejidos blandos profundos. Los gérmenes gram positivos más frecuentes son el Staphylococcus aureus y Streptococcus. Los gérmenes gram negativos más frecuentes son Proteus, E. coli, Klebsiella y Pseudomonas. Respecto a la exploración, la evaluación inicial del pie debe incluir 4 categorías: vascular, neurológica, ortopédica e infecciosa. En la vascular se deben valorar la claudicación o dolor de reposo, pulsos, llenado capilar y características de la piel y paneras. En pacientes diabéticos la piel permanecerá atrófica y sin vello. Las uñas serán frágiles, quebradizas y propensas a hematomas subunguales. La neurológica. En esta se explora la sensibilidad táctil y vibratoria. Esta a partir o a través de un diapasón. Además también se explora la sensibilidad propioceptiva y artrocinética mediante la flexión dorsal y plantar de los dedos. Algunos de los test que se utilizan para la valoración neurológica está, por ejemplo, el test de monofilamento para evaluar la sensibilidad protectora, y la exploración de la sensibilidad profunda inconsciente se realiza a través del tono muscular, reflejos rotulianos, aquilianos y alteraciones en la musculatura intrínseca del pie. La valoración ortopédica se valoran las prominencias óseas, deformidades de los dedos, el martillo, garra, hallux valgus, pie plano o cabo, deformidad de Charcot, entre otras. Y en la infecciosa, que haya la presencia de úlcera, dolor, fiebre, descarga purulenta, celulitis, presencia de osteomielitis. Para la valoración de la presencia de estas úlceras se utilizan diversas escalas. Generalmente, o la más utilizada, es el sistema de clasificación de Wexner o también el sistema de clasificación de la Universidad de Texas. En el sistema de clasificación de Wexner encontramos que hay 6 tipos de úlceras que van del grado 0 al 5, en la cual el grado 0 es cuando las lesiones no están abiertas y no hay celulitis. El grado 1 es una úlcera superficial. El grado 2
es una úlcera profunda hasta tendones y tejido articular, mientras que el grado 3 es la úlcera profunda con absceso, osteomielitis y sepsis articular. En el grado 4 encontramos ya gangrena local en antepié o talón, y en el grado 5 ya hay una gangrena en el pie entero. En esta imagen podemos observar los diferentes tipos de úlceras según la clasificación de Wegner. Y bueno, la clasificación de la Universidad de Texas no varía mucho, pero está un poco más distribuida, porque en esta clasifica las úlceras en 4 grados que van del 0 al 3 y además las divide en 4 fases cada una. El grado 1 es una lesión preulcerativa o posulcerativa cicatrizada. Cuando está en estadio 1, pues es así tal cual el grado 0, pero cuando está en la fase 2 está una lesión preulcerativa o posulcerativa cicatrizada infectada, y así en cada uno de los grados. Aquí podemos ver algunas imágenes de los diferentes tipos de úlceras según las clasificaciones que acabamos de ver anteriormente. En la primera imagen es la clasificación de las úlceras 0 de la escala de Wegner. En la imagen número 2 tenemos la clasificación de úlceras 1, en la cual no hay infección. En esta imagen vemos que es una úlcera de grado 2, en la cual ya está abierta la lesión, pero no hay infección. Y en esta imagen vemos que ya hay una úlcera infectada. En esta vemos que ya es una úlcera que está en un estadio más avanzado y pues sí. Los signos y síntomas comunes son la disminución de la sensibilidad profunda y más adelante en la táctil, superficial, dolorosa y térmica, los dedos en garra o martillo, el engrosamiento de la piel del pie que provoca restricción en la movilidad articular. Y bueno, las arterias de mediano y gran calibre pueden afectarse por la isquemia, de forma que se calcifican y se altera la presión arterial a nivel de las arterias tibiales. En la infección, los signos de infección que se pueden encontrar son celulitis en la zona, olor desagradable y o exudado purulento, mientras que en la isquemia se observa una piel brillante, lecho necrótico, dolor, eritema periférico y de localización habitual en dedos o malleolos. Y el más representativo es el dolor neuropático. Este es un dolor crónico que provoca alteración del sueño, trastornos psicológicos, pérdida de la capacidad laboral, entre otros. El diagnóstico de este padecimiento es, en su mayoría, la clínica. Este diagnóstico se va a realizar mediante una historia clínica detallada, en la cual debe ser una historia clínica general, historia clínica del pie y la historia clínica de las heridas. Respecto de la historia clínica general, esta debe incluir datos referentes a la duración de la enfermedad, control glucémico, evaluación cardiovascular, renal y oftalmológica, estado nutricional, hábitos psicobiológicos, tratamiento farmacológico actual, cirugías y hospitalizaciones previas. Respecto a la historia clínica del pie, este debe abarcar el tipo de calzado utilizado, deformidades, presencia de hiperkeratosis, infecciones previas, síntomas neuropáticos, así como síntomas de claudicación o dolor en la región gemelar durante la caminata o reposo. Y finalmente la historia clínica de las heridas, es decir, localización, duración, evento desencadenante, recurrencia, infección, cuidado de las heridas, antecedentes de cirugía o trauma previo, presencia de edema uni o bilateral, pie de Charcot previo o activo. Algunas pruebas diagnósticas en las que nos podemos auxiliar para un mejor diagnóstico o descartar alguna infección profunda como la osteomielitis
pues son varias pruebas de imagen, pero en las que se usan en la exploración, por ejemplo, es el diapasón graduado, que se usa para la sensibilidad vibratoria, el monofilamento de Siemens-Weinstein, que se utiliza para la sensibilidad táctil. Este consiste en ejercer presión sobre un punto de exploración, bueno, en este caso en 4 puntos plantares de cada pie, como son la falange distal, las bases del primer dedo, tercer y quinto metatarsiano. Con este instrumento se ejerce presión en esas zonas. Para considerar el test positivo, debemos detectar al menos un punto insensible. También nos podemos apoyar de la ecografía Doppler. Y bueno, el índice tobillo-brazo. Este se obtiene, o el resultado se obtiene de dividir la presión arterial sistólica de cada tobillo entre el valor de la presión arterial sistólica más alta de cualquiera de las arterias braquiales. En nuestro medio, la prueba suele realizarse mediante el uso de Doppler o un esfingomanómetro. También se pueden realizar estudios de biometría hemática y química sanguínea. Esto, según el grado de infección del paciente, puede presentar en su analítica leucocitosis, anemia, aumento de la velocidad de eritrosedimentación globular, alteraciones hidroeléctricas y descompensaciones metabólicas como la hiperglicemia. En la radiografía se requiere un control radiológico para llegar a objetivar la existencia de gas en fascias provenientes del metabolismo anaerobio de agentes infecciosos, esto cuando la infección es en una úlcera profunda, y también puede descartarse la existencia de osteomielitis. La tríada radiológica clásica de la osteomielitis es desmineralización, reacción perióstica y destrucción ósea. Finalmente, otro estudio en el que nos podemos apoyar es la angiografía por tomografía computada. Esta se realiza en pacientes candidatos para reconstrucción microquirúrgica. Pero es importante, antes de, un estricto control de la glicemia y apoyo nutricional. Esto puede realizarse derivando al paciente al endocrinólogo y al nutriólogo. El tratamiento quirúrgico de estas lesiones es el desbridamiento y el control de la infección primordialmente, ya que todo el tejido blando y óseo desvitalizado e infectados se deben resecar y luego se irriga abundantemente para reducir el recuento bacteriano. Se deben tomar cultivos de estos tejidos. Las amputaciones. Estas se realizan a un nivel más proximal que el requerido para poder tener suficiente cantidad de tejidos blandos y así asegurar el cierre del defecto. El uso de colgajos libres para cubrir defectos de amputaciones parciales es una estrategia eficiente para mantener la longitud del pie y preservar un patrón de marcha cercano a lo normal. Respecto al tratamiento farmacológico. El tratamiento que se le brinda a las lesiones de Wegener tipo 1 y 2 es antibiótico-terapia y analgésicos. Los antibióticos empleados en úlceras en estos estadios son amoxicilina con ácido clavulánico, levofloxacino, moxifloxacino o clindamicina. En las lesiones de Wegener tipo 3 o superiores se utiliza antibiótico-terapia intravenosa, siendo los más utilizados la piperacilina y tazobactam, ceftriaxona más metronidazol o vancomicina, ertapenem más vancomicina. En pacientes muy graves, pues hay una mayor variedad de antibióticos que se pueden utilizar, como el imipenem, meropenem, piperacilina tazobactam más linezolid, glucopéptido más vancomicina o teicoplanina, tigecilina intravenosa más ciprofloxacino intravenoso, levofloxacino o amicacina. Y bueno, es importante que los pacientes que padecen de esto aprendan a cuidarse ellos mismos en casa. Para esto es importante una inspección diaria del pie, planta y talón. Pueden apoyarse con un espejo para tener una mejor visión.
Debe examinar los zapatos antes de ponértelos. Cambiar los calcetines y zapatos diariamente. Evitar caminar descalzo. No utilizar agua o almohadillas eléctricas para calentar los pies. Evitar retirarse los callos por sí mismo. En este caso es recomendable que asista a un podólogo. Cortar las uñas de forma recta y limar suavemente los bordes y aristas. Lavar los pies con agua y jabón y secarlos muy bien entre los dedos. Aplicar una crema hidratante en los pies después de bañarse. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.